Criaturas míticas del infierno inframundo. Bienvenidos almas valientes al abismo de los horrores míticos. En este emocionante viaje, descubrimos lo indescriptible, exploramos los rincones más oscuros del inframundo del infierno, desde bestias demoníacas hasta entidades infernales. Únete a nosotros mientras descubrimos las escalofriantes historias de criaturas míticas que acechan a los condenados. Vamos a empezar. Súcubo e incubo. Cae la noche y el velo entre los mundos se vuelve más fino. En algún lugar, una figura seductora se materializa al borde de la cama, lista para invadir tus sueños. ¿Alguna vez has oído hablar de súcubos e íncubos? Estos seres demoníacos que tienen el poder de seducir y manipular a las personas mientras duermen. ¿Pero de dónde vienen? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? El origen de estos seres es un misterio que se remonta a milenios. Algunos dicen que son hijos de Lilith, la primera esposa de Adán, desterrada del Edén por negarse a someterse. Y fue esta rebelión la que la convirtió en la reina de los demonios nocturnos. Pero, ¿cómo influyó esta leyenda en culturas tan lejanas y diversas? Las súcubos, conocidas por su belleza y capacidad de seducir, no solo atormentan a sus víctimas, agotan su energía vital, dejándolos débiles y agotados. ¿Son estos ataques solo sueños o hay algo más oscuro detrás de estas experiencias? Y los íncubos, sus homólogos masculinos que invaden los sueños de las mujeres, ¿también tienen habilidades más allá de nuestra comprensión? Imagínese despertarse y no poder moverse, sintiendo un peso opresivo en el pecho, una presencia sombría que no puede ver pero que puede sentir. Tiene esta parálisis del sueño, a menudo asociada con súcubos e íncubos, una explicación científica o estamos lidiando con fuerzas que escapan a nuestra comprensión? ¿Y qué pasa con las historias de encuentros con estas criaturas que cambian de forma y que adoptan la apariencia de amantes del pasado o de deseos reprimidos? ¿Son estos informes, de personas de todo el mundo, meras coincidencias o evidencia de una presencia sobrenatural universal? A medida que profundizamos, persiste una pregunta: ¿por qué estas historias nos fascinan y asustan tanto? ¿Existe una verdad escondida en las sombras de nuestras mentes, o son súcubos e íncubos solo reflejos de nuestros miedos y deseos más profundos? Estás a punto de descubrir los oscuros secretos que rodean a estas misteriosas entidades. ¿Y si esta noche, al cerrar los ojos, te encuentras frente a un súcubo o íncubo? ¿Qué harás? Mantente alerta y cuida tus sueños. Baphomet. Imagina un ser mítico con cuerpo de hombre, cabeza de cabra y alas negras que se extienden como sombras en el crepúsculo. Un símbolo de misterio, poder y miedo, Baphomet. ¿Pero de dónde viene esta enigmática criatura? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? Retrocedamos en el tiempo, a la Edad Media, cuando los caballeros templarios fueron acusados de adorar a una figura oscura y aterradora. Se dice que este ídolo, Baphomet, poseía poderes que trascienden el entendimiento humano. Pero, ¿es esta historia solo un invento para justificar la caída de los templarios, o hay algo más profundo detrás de esta leyenda? Baphomet, a menudo asociado con la Kabbalah y lo oculto, es un enigma que fascina y aterroriza. Sus orígenes están envueltos en un misterio, pero algunos creen que representa la dualidad de la naturaleza humana: el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. ¿Cómo ha influido esta representación de equilibrio y contraste en diferentes culturas y tradiciones a lo largo de los siglos? ¿Qué pasa con los poderes de Baphomet? Algunos dicen que otorga sabiduría y conocimiento oculto a quienes lo invocan. Otros creen que tiene la capacidad de transformar la realidad, moldeando el mundo según su voluntad. ¿Son reales estas habilidades o son solo reflejos de nuestros deseos y miedos más profundos? Pensemos en la iconografía: una figura sentada, con un brazo apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, con la inscripción Salvet Coagula, disolver y coagular. ¿Qué significa realmente este simbolismo? ¿Y por qué sigue resonando con tanta fuerza en el imaginario popular? Pero, ¿qué es más aterrador? ¿La idea de que Baphomet es solo un símbolo utilizado para controlar y manipular, o la posibilidad de que realmente exista, escondido en las sombras, influyendo en eventos y destinos? ¿Cómo es posible que esta figura, que comenzó como una acusación de herejía, se convirtiera en un ícono tan poderoso en la cultura moderna? Mientras reflexionas sobre esto, imagina,
Si Baphomet apareciera ante ti, ¿qué preguntas harías? ¿Y si te ofreciera conocimiento prohibido, lo aceptarías? Belzebu. La oscuridad desciende sobre el mundo, y de entre las sombras emerge una figura aterradora. Beelzebub, el señor de las moscas, el príncipe de los demonios. ¿Pero de dónde viene esta entidad que inspira tanto miedo y fascinación? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? La historia de Beelzebub comienza en las antiguas civilizaciones del Medio Oriente. Originalmente era Baal-Zebub, una deidad filistea asociada con la fertilidad y las tormentas. ¿Cómo pasó de ser un dios respetado a un demonio temido y odiado? ¿Y por qué su transformación simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal? Durante la Edad Media, Belcebú se convirtió en una de las figuras más poderosas y aterradoras del infierno cristiano. Considerado la mano derecha de Lucifer, es conocido por su capacidad para controlar legiones de demonios. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Y cómo ejerce este poder sobre las almas de los condenados? A menudo se retrata a Belcebú como un ser repulsivo, rodeado de moscas y con un olor pútrido. Este simbolismo no es una coincidencia. Las moscas son un recordatorio constante de la muerte y la decadencia. ¿Pero cuál es la conexión entre Beelzebub y estas repugnantes criaturas? ¿Podría haber algo más que un simple simbolismo detrás de esta asociación? Imagínese estar en un lugar oscuro y sentir la presencia opresiva de Belcebú, susurrando promesas y amenazas al mismo tiempo. ¿Cómo influye en los deseos humanos? ¿Y por qué tantos pactos y acuerdos demoníacos involucran su nombre? Hay informes de exorcismos donde se cita a Beelzebub como el principal antagonista, un ser que desafía incluso a los exorcistas más experimentados. ¿Cuáles son los métodos y dispositivos que utiliza para poseer y corromper? ¿Y por qué es tan difícil expulsarlo? Mientras reflexiona sobre estas preguntas, piense en el impacto que ha tenido la figura de Belcebú en la cultura popular, desde libros y películas hasta juegos y rituales ocultos. ¿Qué hace que Belcebú sea una presencia tan persistente e inquietante en nuestras mentes? Y si, al caer la noche, sientes que se acerca una presencia siniestra, escuchas el creciente zumbido de las moscas y sientes un escalofrío recorriendo tu columna, ¿qué harás? Cerbero. Cerberus es un perro gigantesco con 3 cabezas, ojos brillantes como brasas y colmillos afilados como cuchillas. Guardián de las puertas del inframundo, Cerberus es uno de los monstruos más temidos de la mitología. ¿Pero de dónde viene esta aterradora criatura? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? Cerberus, nacido de las profundidades del Tártaro, es hijo de Tifón y Equidna, 2 de los monstruos más temidos de la mitología griega. Tu misión: evitar que los muertos escapen y los vivos entren en el reino de Hades. Pero, ¿qué convirtió a Cerberus en el guardián perfecto para esta oscura tarea? ¿Y qué otros secretos se esconden en su monstruoso origen? Con sus 3 cabezas, Cerberus puede mirar en todas direcciones a la vez. Cada cabeza representa un aspecto diferente de la muerte: el pasado, el presente y el futuro. ¿Pero este simbolismo va más allá de lo que parece? ¿Qué es lo que realmente ve y guarda cada una de estas cabezas a las puertas del inframundo? Muchos héroes intentaron superar a Cerberus, pero pocos lo consiguieron. Hércules, en su última obra, fue uno de los pocos en domar a la bestia, sacándola a la superficie. ¿Pero cómo logró tal hazaña? ¿Y por qué Hades permitió que su guardián fuera derrotado temporalmente? Los poderes de Cerberus no se limitan a su fuerza física. Se dice que su aliento venenoso y su mirada penetrante son capaces de paralizar a cualquiera que se atreva a enfrentarlo. ¿Pero hay más habilidades ocultas en esta bestia infernal que aún no conocemos? Ahora, imagina que estás ante las puertas del inframundo, con Cerberus gruñendo frente a ti, con sus 3 cabezas fijas en ti. ¿Qué haría? ¿Intentarías pasar o te retirarías ante la fuerza y el terror que emana? Cerberus no es solo un guardián, sino un símbolo del umbral entre la vida y la muerte, una figura que desafía y pone a prueba el coraje de los más valientes. ¿Qué lo convierte en un personaje tan duradero y fascinante de la mitología? ¿Y por qué seguimos contando sus historias? Prepárate para descubrir los misterios y secretos de Cerberus, el despiadado guardián del inframundo. ¿Qué poderes aún desconocidos alberga? ¿Y quién se atreverá a desafiar su eterna vigilia? Quimera.
Quimera es una criatura con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, que exhala fuego y caos por donde pasa. Se trata de la quimera, uno de los monstruos más terroríficos de la mitología. ¿Pero de dónde viene esta abominación? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? En la antigua Grecia comienza la leyenda de la quimera, una criatura nacida de la unión de dos de los seres más temidos, Tifón y Equidna. La quimera no es solo una bestia, sino una fusión de terrores que combina la fuerza bruta del león, la resistencia de la cabra y la astucia venenosa de la serpiente. Pero, ¿por qué estas partes específicas? ¿Qué simboliza esta mezcla de animales? Los informes dicen que la quimera devastó todo a su paso, sus llamas podían derretir rocas y su veneno podía marchitar los bosques. ¿Pero hay algo más que pura destrucción a su paso? ¿Qué motiva realmente a esta criatura a sembrar tal destrucción? El héroe Belerofonte, montado en su caballo alado Pegaso, fue el único capaz de enfrentarse a la quimera. ¿Pero cómo logró derrotar a un monstruo tan poderoso? ¿Y qué nos revela esta batalla épica sobre la verdadera naturaleza de la quimera? Piensa en la aterradora imagen de la quimera escupiendo fuego, con sus 3 cabezas mirando en todas direcciones. Cada uno de ellos, con su propia mente e intenciones. ¿Cómo se coordina una criatura tan compleja? ¿Hay un líder entre los jefes o actúan en caótica sincronía? Además de su fuerza física y sus habilidades destructivas, la quimera es un enigma de miedo y fascinación. ¿Por qué sigue siendo una figura tan poderosa y duradera en la mitología? ¿Qué nos atrae de estas historias de monstruos que desafían las leyes de la naturaleza? ¿Qué pasaría si, por un momento, imaginaras a la quimera asomando ante ti, con las llamas crepitando en su aliento y la cola de la serpiente moviéndose amenazadoramente? ¿Qué harías para sobrevivir a un encuentro con una de las criaturas más mortíferas de la mitología? Esta criatura es una fusión de monstruos que desafía la lógica y enciende nuestra imaginación. ¿Qué más esconde esta criatura además del terror visible? ¿Y quién se atrevería a enfrentarse a ella en su propia tierra de pesadillas? Oni. Imagínate encontrarte con una figura inmensa, de piel roja o azul, colmillos afilados y una mirada que puede congelarte el alma. Este es el Oni, el temido demonio del folclore japonés. ¿Pero de dónde vienen estas aterradoras criaturas? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? Los Oni son seres sobrenaturales que han aparecido en las leyendas japonesas durante siglos. Se dice que son almas humanas que cometieron grandes atrocidades y fueron convertidas en demonios como castigo. ¿Pero qué hace que alguien se convierta en Oni? ¿Y por qué estos demonios siguen fascinando y aterrorizando a la gente? Estas criaturas tienen una fuerza sobrehumana, capaces de triturar rocas y derribar árboles con facilidad. Pero sus poderes no terminan ahí. Muchos Oni son maestros en el arte de la ilusión, capaces de cambiar de forma y engañar a los sentidos. ¿Hay alguna forma de reconocer a un Oni disfrazado? ¿Y qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti es en realidad un Oni? Hay leyendas que hablan de Onis que guardan tesoros escondidos en cuevas oscuras. Otros, se dice, tienen la capacidad de convocar tormentas y controlar el fuego. ¿Cómo se desarrollaron estas habilidades? ¿Y qué quieren realmente los Oni de los humanos que se cruzan en su camino? Una de las historias más famosas es la del héroe Momotaro, quien viajó a la isla de los Onis para derrotarlos y recuperar los tesoros robados. ¿Pero qué hace que un héroe sea capaz de enfrentarse a estas criaturas casi invencibles? ¿Y cuáles fueron los desafíos que encontró Momotaro en su viaje épico? Imagina la tensión de un enfrentamiento directo con un Oni, su rugido ensordecedor y su mirada penetrante fija en ti. ¿Cómo te prepararías para una batalla contra una fuerza tan implacable? ¿Y qué nos enseña esta lucha sobre el coraje y la resiliencia? Los Oni no son solo monstruos, son símbolos de los miedos más profundos y los desafíos más difíciles que enfrentamos. ¿Qué explica su presencia duradera en la cultura popular japonesa? ¿Y por qué seguimos contando historias de héroes que los enfrentan? Oni, criaturas que ponen a prueba los límites del coraje humano y desafían la naturaleza misma del bien y del mal. ¿Qué otros secretos guardan estas entidades oscuras? ¿Y quién tendrá el valor de enfrentarlos cara a cara? Diuk. Imagina un ser que emerge de las sombras, un guardián oscuro con poderes que desafían la comprensión. Este es Diuk,
una figura misteriosa a la que pocos se atreven a enfrentar. ¿Pero de dónde viene esta enigmática entidad? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? El origen de Diuk está envuelto en misterio y leyendas. Algunos dicen que es un antiguo espíritu del bosque, otros creen que es un guardián de secretos olvidados. ¿Qué se esconde realmente detrás de estas historias? ¿Y por qué se eligió a Diuk para proteger esos secretos? Los poderes de Diuk son tan variados como sus orígenes. Es capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, convocar tormentas y manipular la oscuridad que lo rodea. ¿Pero estos poderes tienen límites? ¿Y cómo los utiliza para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual? Una de las habilidades más intrigantes de Diuk es su capacidad para moverse entre dimensiones. Puede atravesar portales invisibles, viajando entre nuestro mundo y reinos ocultos. ¿Cómo adquiere esta habilidad? ¿Y qué encuentra en sus viajes más allá del velo de la realidad? Imagínense un encuentro con Diuk, su mirada penetrante y su presencia casi palpable. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías si te ofreciera un vistazo de los secretos que protege? ¿Y cuáles serían las consecuencias de aceptar tal oferta? El Diuk también es conocido por su antigua sabiduría. Muchos creen que posee conocimientos perdidos durante milenios, secretos que podrían cambiar el curso de la historia. ¿Pero por qué elige compartir estos secretos con algunos y ocultárselos a otros? ¿Y qué harías si tuvieras la oportunidad de aprender de él? Mientras reflexionamos sobre estos misterios, piense en el impacto que tiene Diuk en quienes se cruzan en su camino. ¿Por qué esta figura sigue fascinando y aterrorizando? ¿Qué representa en nuestros propios miedos y deseos? Diuk, un ser que desafía el entendimiento y guarda los misterios del universo. ¿Qué otros poderes tiene? ¿Y quién tendrá el coraje de descubrir la verdad detrás de esta enigmática entidad? Gorgonas. Imagínese una criatura cuya mirada puede convertir a cualquiera en piedra. Con cabello de serpiente y un semblante de puro terror, la gorgona es uno de los monstruos más emblemáticos de la mitología. ¿Pero de dónde viene esta aterradora figura? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? Las gorgonas son 3 hermanas, Medusa, Steno y Euríale, hijas de antiguos dioses del mar. Mientras que Steno y Euríale son inmortales, Medusa es mortal. ¿Qué llevó a la creación de estas horribles criaturas? ¿Y por qué Medusa, la más famosa de las 3, fue maldecida tan severamente? La historia de Medusa comienza con su incomparable belleza, hasta que la diosa Atenea, furiosa por una profanación de su templo, transforma sus cabellos en serpientes y su mirada en un arma letal. ¿Pero fue esta maldición solo un acto de venganza divina? ¿O había un propósito mayor detrás de esta aterradora transformación? Los poderes de las gorgonas van más allá de su simple mirada petrificante. Sus escamas son más duras que el acero, sus colmillos son venenosos y sus habilidades de combate son legendarias. ¿Pero cómo desarrollaron estas hermanas tales capacidades? ¿Y por qué siguen siendo figuras de miedo y fascinación hasta el día de hoy? Perseo, el héroe griego, es el único que logró derrotar a Medusa, utilizando un escudo a modo de espejo para evitar su mirada mortal. ¿Pero cómo se preparó para enfrentarse a un ser tan poderoso? ¿Y qué nos enseña esta victoria sobre el coraje, la astucia y el destino? Imaginemos el momento de extrema tensión, Perseo acercándose a Medusa, cada paso calculado, cada movimiento crucial. ¿Qué pasaba por la mente del héroe y del monstruo en este enfrentamiento decisivo? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta batalla épica? Medusa, incluso después de su muerte, no perdió su poder. Su cabeza se usaba como arma, convirtiendo a los enemigos en piedra incluso después de ser separados de su cuerpo. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza de su maldición? ¿Y cómo se puede controlar y utilizar un poder tan devastador? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, piense en el impacto que tiene la imagen de las gorgonas en la cultura popular. ¿Por qué seguimos contando sus historias y fascinados por sus poderes? ¿Qué representan las gorgonas en nuestras vidas y miedos modernos? Prepárate para adentrarte en las profundidades del mito y descubrir los secretos de las gorgonas, seres cuya mera presencia desafía el coraje y el espíritu humano. ¿Qué otros misterios encierran? ¿Y quién se atreverá a mirar directamente a los ojos del terror absoluto? Dragones demoníacos.
Prepárate para entrar en un mundo donde el fuego y las sombras se entrelazan, donde criaturas ancestrales acechan en las profundidades de la oscuridad. En este reino de mitos y leyendas, surgen los dragones demoníacos, seres de poder incomparable y maldad insondable. ¿Pero de dónde vienen estas bestias infernales? ¿Y cuáles son los verdaderos límites de su influencia? El origen de Demonic Dragons está envuelto en misterio y oscuridad. Algunos dicen que son descendientes de dioses caídos, desterrados a las profundidades del abismo. Otros creen que son creaciones de la oscuridad, nacidas de la esencia de las propias pesadillas humanas. ¿Pero qué es lo que realmente los motiva? ¿Y cómo moldearon sus orígenes su terrible naturaleza? Estas criaturas son mucho más que simples reptiles alados. Sus cuerpos están imbuidos de llamas infernales, capaces de prender fuego al mismo aire. Sus rugidos resuenan como truenos, trayendo terror y destrucción donde quiera que vayan. ¿Pero hasta dónde llegan tus poderes? ¿Y cuál es el verdadero propósito detrás de su inmensa fuerza? Los Demon Dragons no son solo criaturas salvajes, sino astutos estrategas. Tejen intrincados planes para extender su influencia y dominar tierras y pueblos. ¿Pero cuáles son tus objetivos finales? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para lograrlos? Imagínate frente a un dragón demoníaco, con sus escamas negras brillando con un brillo siniestro y sus ojos ardiendo con el fuego del infierno. ¿Qué harías ante una amenaza tan implacable? ¿Y cómo resistiría el poder abrumador de esta criatura oscura? Mientras contemplas estas preguntas, profundiza en la mitología de los Demon Dragons, criaturas que desafían las nociones del bien y del mal y encienden nuestra imaginación con su aterradora majestad. ¿Qué más esconden estas bestias infernales? ¿Y quién tendrá el valor de desentrañar sus misterios y afrontar su ardiente ira? Charlatan. Imagina una criatura que emerge de las profundidades de la noche, con ojos brillantes y un poder que desafía la realidad. Este es el Praetor, una entidad envuelta en misterio y asombro. ¿Pero de dónde viene esta figura sombría? ¿Y cuáles son sus verdaderos poderes? El origen del Praetor es un enigma perdido en la noche de los tiempos. Algunos dicen que es un espíritu ancestral, otros creen que es una manifestación de las fuerzas primordiales del universo. ¿Qué es lo que realmente dio vida a esta entidad? ¿Y por qué sigue inspirando tanto miedo y fascinación? Los poderes del Praetor son tan variados como sus leyendas. Tiene la capacidad de manipular la oscuridad, de transformar las sombras en armas letales. ¿Pero hay más detrás de estos poderes? ¿Qué busca realmente cuando usa sus habilidades oscuras? Una de las habilidades más impresionantes de Praetor es su capacidad para invadir los sueños y convertir las pesadillas en realidad. Imagínese cerrar los ojos y encontrarse atrapado en un mundo donde Praetor reina. ¿Cómo escaparías de un terror que trasciende la conciencia misma? ¿Y cuáles son las intenciones de Praetor al infiltrarse en los sueños de los mortales? El Praetor también es conocido por su dominio del tiempo y el espacio, siendo capaz de crear fisuras y portales que conducen a lugares desconocidos. ¿Pero por qué tiene este control? ¿Y qué espera encontrar o proteger en estas dimensiones ocultas? Mientras reflexiona sobre estos misterios, piense en el impacto que tiene el Praetor en quienes se cruzan en su camino. ¿Por qué esta cifra sigue rondando la imaginación de la gente? ¿Qué representa en nuestros propios miedos y deseos? Imagínese encontrarse con Praetor en una noche sin luna, con sus ojos brillando en la oscuridad y cada uno de sus pasos resonando como un trueno silencioso. ¿Qué harías para sobrevivir a un encuentro con esta enigmática entidad? ¿Y qué secretos podría revelar sobre el universo y sobre ti mismo?